El sol del amanecer pintaba el desierto de Chihuahua con tonos dorados cuando Esperanza Vázquez rompió las esposas de hierro que habían marcado sus muñecas durante 6 meses interminables. El metal oxidado finalmente había cedido después de días de trabajo constante contra una piedra afilada que había encontrado en su celda improvisada en la estación del ferrocarril abandonada. Sus dedos sangrantes temblaron mientras se frotaba las muñecas lastimadas, sintiendo por primera vez en medio año la ausencia de peso que la había definido como prisionera. A sus 22 años, Esperanza había conocido más injusticia de la que cualquier mujer debería experimentar en toda una vida, pero esa mañana, bajo el cielo infinito del desierto mexicano, algo había cambiado en su interior. Libre, susurró la palabra como si fuera una oración, saboreando cada sílaba en sus labios agrietados por la sed. La estación de tren donde había estado cautiva durante meses pertenecía a una red de corrupción que se extendía desde los pequeños pueblos hasta las grandes ciudades. Esperanza había sido arrestada injustamente por el robo de ganado de la hacienda del cacique local, don Aurelio Mendoza, un hombre poderoso que había puesto su mirada codiciosa en las tierras de su familia. Cuando ella se había negado a vender, él había fabricado pruebas y sobornado a las autoridades locales para acusarla del crimen. El plan era simple: mantenerla prisionera el tiempo suficiente para que las deudas de su familia se acumularan hasta el punto de perder sus tierras por impago de impuestos. Sin embargo, Esperanza había descubierto algo durante su cautiverio que cambiaría todo: documentos que demostraban que don Aurelio había estado robando tierras de familias campesinas durante décadas, utilizando el mismo método corrupto. Mientras empacaba los papeles incriminatorios en una bolsa de cuero que había logrado conservar, escuchó el sonido distante de cascos de caballos acercándose a la estación. Su corazón se aceleró, pero no con miedo. Después de meses de planear este momento, se sentía más determinada que nunca. «Ya vienen por mí», murmuró, pero en lugar de terror, sintió una extraña calma. Había tomado una decisión que iba más allá de la simple huida. Iba a encontrar la manera de exponer la corrupción que había destruido tantas vidas. Salió de la estación justo cuando el sol se alzaba completamente sobre el horizonte, creando un paisaje de belleza brutal. El desierto se extendía en todas direcciones, ondulante y dorado, salpicado de cactos aguaro que se alzaban como centinelas silenciosos. A lo lejos, las montañas azules de la Sierra Madre se recortaban contra el cielo como promesas de libertad. El sonido de los cascos se hacía más fuerte. Esperanza sabía que tenía pocos minutos antes de que sus captores se dieran cuenta de su escape. Comenzó a correr hacia el norte, donde recordaba haber oído hablar de un pueblo llamado Esperanza del Valle, un lugar donde supuestamente vivían personas que ayudaban a los fugitivos de la injusticia. Mientras corría, sus pies descalzos se hundían en la arena caliente, pero cada paso la alejaba más de la vida de sumisión que habían tratado de imponerle. No era solo una fuga, era una declaración. Esperanza Vázquez ya no sería víctima de nadie. Detrás de ella, las voces de los hombres que la habían mantenido prisionera se alzaron en gritos de alarma cuando descubrieron su celda vacía. Pero ella ya tenía ventaja, y más importante aún, tenía algo que ellos no tenían: una causa justa y la determinación férrea de luchar por ella. El sol subía rápidamente, convirtiendo la arena en una superficie ardiente que le quemaba los pies, pero Esperanza no se detuvo. Había sobrevivido 6 meses de cautiverio. Podría sobrevivir unas horas de desierto. Mientras corría, recordó las palabras de su abuela: «Mija, cuando el mundo trate de quebrarte, recuerda que eres como el nopal, creces más fuerte en la tierra más dura». Después de 2 horas de huida constante, sus fuerzas comenzaron a flaquear. La deshidratación y el cansancio la obligaron a buscar refugio bajo la sombra escasa de un mezquite. Desde su posición, podía ver 3 jinetes en la distancia, siguiendo su rastro con la paciencia de cazadores experimentados. Pero había algo diferente en el jinete que iba adelante. Mientras los otros 2 parecían impacientes y agresivos, él se movía con una calma deliberada que sugería algo más que simple persecución. Incluso a distancia, Esperanza podía sentir que este hombre era diferente de los matones que la habían mantenido prisionera. Ese jinete era Sebastián Morales, un vaquero de 30 años que había aceptado el trabajo de encontrar a la fugitiva por razones que no tenían nada que ver con dinero. Sebastián había conocido a la familia Vázquez años atrás, y sabía que eran gente honrada. Cuando don Aurelio le había ofrecido una suma considerable por capturar a Esperanza, él había aceptado no para entregarla, sino para encontrarla antes que otros menos escrupulosos lo hicieran. Sebastián había crecido en el mismo tipo de familia campesina que ahora era víctima de los abusos de poder. Había visto cómo los caciques locales utilizaban la ley como un arma contra los débiles, y aunque se ganaba la vida trabajando para hombres poderosos, su corazón siempre había estado del lado de los oprimidos.
Mientras seguía el rastro de Esperanza, se maravilló por la inteligencia de su huida. Ella no había corrido sin dirección, había elegido un camino que la llevaría hacia territorio neutral, lejos de la influencia directa de don Aurelio. Más impresionante aún, había logrado borrar sus huellas en varios tramos, demostrando un conocimiento del desierto que sugería preparación y determinación. Esta mujer no está huyendo por miedo, murmuró para sí mismo, desmontando para examinar las huellas más de cerca. Está huyendo hacia algo. Los dos hombres que lo acompañaban, pistoleros contratados por don Aurelio, se impacientaron por la pausa. ¿Por qué nos detenemos, Morales?, gruñó el más grande, un hombre llamado Torrijos con cicatrices en la cara y ojos crueles. La mujer no puede estar muy lejos. Porque un buen rastreador estudia a su presa antes de capturarla, respondió Sebastián sin alzar la vista. Y esta mujer es más inteligente de lo que ustedes piensan. En realidad, Sebastián estaba comprando tiempo. Había notado que Esperanza se dirigía hacia un área del desierto donde él conocía varios escondites naturales. Si podía llegar a ella antes que Torrijos y su compañero, podría advertirle del peligro y ayudarla a escapar definitivamente. El segundo pistolero, un hombre flaco llamado Ruiz, escupió en la arena. Don Aurelio no nos está pagando para estudiar. Nos está pagando para traer a esa ladrona de vuelta. Esperanza Vázquez no es una ladrona, dijo Sebastián con una firmeza que hizo que ambos hombres lo miraran con suspicacia. Y si van a trabajar conmigo, van a respetar eso. La tensión se espesó en el aire del desierto. Torrijos llevó la mano a su pistola, pero Sebastián no se inmutó. Había enfrentado hombres más peligrosos que estos matones de segunda clase. Ten cuidado, vaquero, amenazó Torrijos. Don Aurelio no tolera la insubordinación. Y yo no tolero la injusticia, replicó Sebastián, montando de nuevo en su caballo. Ahora síganme, y háganlo en silencio. El desierto tiene oídos. Mientras reanudaban la persecución, Sebastián sabía que el tiempo se agotaba. Tenía que encontrar a Esperanza antes que los otros, no para capturarla, sino para ayudarla a encontrar lo que realmente estaba buscando, una oportunidad de limpiar su nombre y exponer la corrupción que había destruido su vida. En la distancia, bajo el mezquite donde se refugiaba, Esperanza había tomado una decisión que cambiaría todo. Ya no correría más. Era hora de enfrentar a sus perseguidores y comenzar la lucha por la justicia que su familia y tantas otras merecían. El desierto estaba a punto de convertirse en el escenario de un encuentro que ninguno de los dos protagonistas esperaba, pero que el destino había estado preparando desde el momento en que Esperanza rompió sus cadenas al amanecer. El calor del mediodía convertía el aire del desierto en ondas ondulantes que distorsionaban la realidad, haciendo que las rocas distantes parecieran navegar en un océano dorado. Esperanza había encontrado refugio en una formación rocosa que le ofrecía sombra y una vista estratégica del terreno circundante. Desde su posición elevada, podía ver claramente a los tres jinetes que se acercaban, y algo en su disposición le confirmó lo que había sospechado: el que iba adelante era diferente. Mientras observaba, notó cómo el líder del grupo se detenía frecuentemente para examinar el terreno, no con la impaciencia de un cazador de recompensas, sino con el respeto de alguien que entendía el desierto. Sus movimientos eran deliberados, casi ceremoniosos, como si estuviera leyendo una historia escrita en la arena en lugar de simplemente siguiendo un rastro. No viene a capturarme, murmuró para sí misma, sorprendida por la certeza de su intuición. Viene a encontrarme. Sebastián, por su parte, había llegado a la misma conclusión sobre Esperanza. Las huellas que había estado siguiendo no mostraban el pánico de una fugitiva desesperada, sino la determinación calculada de alguien que sabía exactamente hacia dónde se dirigía y por qué. Más intrigante aún, había encontrado evidencia de que ella había tomado tiempo para cubrir ciertas secciones de su rastro mientras dejaba otras deliberadamente visibles. Nos está guiando, se dio cuenta, deteniendo su caballo una vez más para estudiar una huella particularmente clara en la arena suave. Quiere que la encontremos, pero en sus términos. Torrijos y Ruiz, cada vez más irritados por las constantes pausas, habían desarrollado una suspicacia creciente hacia los métodos de Sebastián. Este rastreador está jugando con nosotros, murmuró Torrijos a su compañero, asegurándose de que Sebastián no pudiera escucharlo. Llevamos horas en este infierno, y cada vez parece que estamos más lejos de atrapar a esa mujer. Tal vez deberíamos tomar el mando, sugirió Ruiz, palmeando la culata de su rifle. Don Aurelio dijo que la trajéramos viva, pero no especificó en qué condiciones. Sin embargo, antes de que pudieran actuar sobre sus planes oscuros, Sebastián levantó la mano en una señal de alto. A menos de 100 metros adelante,
en la cumbre de una formación rocosa que se alzaba como un altar natural en medio del desierto, una figura solitaria se recortaba contra el cielo azul intenso. Era Esperanza, de pie con una postura que no mostraba miedo sino desafío. Su ropa de prisionera estaba desgarrada por la huida, su cabello negro ondeaba libremente en el viento caliente, y en sus manos sostenía algo que hizo que el corazón de Sebastián se acelerara, un fajo de papeles que brillaban al sol como promesas de verdad. Ahí está la ladrona, gruñó Torrijos, llevando la mano a su arma. No es una ladrona, dijo Sebastián con una voz que cortó el aire como una navaja. Y el primero que toque su pistola tendrá que vérselas conmigo. La tensión entre los tres hombres estalló como una tormenta súbita. Torrijos y Ruiz se posicionaron para flanquear a Sebastián, pero él ya había anticipado su movimiento. En un gesto fluido que hablaba de años de experiencia, desenfundó su revólver y lo mantuvo apuntando al suelo, pero listo para usarlo. Ustedes dos se quedan aquí, ordenó. Yo voy a hablar con ella. Don Aurelio no nos pagó para quedarnos como espectadores, protestó Ruiz. Don Aurelio les pagó para seguir mis órdenes, replicó Sebastián. Y mis órdenes son que se queden aquí mientras yo manejo esto. Desmontó y comenzó a caminar hacia la formación rocosa, consciente de que cada paso lo llevaba hacia un momento que cambiaría todo. Mientras se acercaba, pudo ver más claramente Esperanza, y lo que vio lo sorprendió. No había desesperación en su rostro, ni el miedo salvaje que esperaría encontrar en una fugitiva. En cambio, había una determinación serena que le recordó a las mujeres fuertes de su propia familia. Esperanza lo observó acercarse con una mezcla de curiosidad y precaución. Algo en la manera en que se movía, sin prisa pero sin vacilación, le decía que este hombre era exactamente lo que había estado esperando. No un captor, sino un testigo. Alguien que podría entender lo que realmente estaba en juego. Cuando Sebastián llegó al pie de las rocas, se detuvo y se quitó el sombrero en un gesto de respeto que sorprendió a ambos. Señorita Vázquez, dijo, su voz llevando claramente en el aire seco. Me llamo Sebastián Morales. He venido a escuchar su historia. A escuchar mi historia, repitió ella, bajando lentamente por las rocas pero manteniendo la distancia. Pensé que habías venido a capturarme para don Aurelio. Don Aurelio me contrató para encontrarla, admitió Sebastián. Pero no me contrató para decidir qué hacer cuando la encontrara. Esperanza estudió su rostro, buscando signos de engaño o traición. Lo que encontró fueron ojos honestos que habían visto sufrimiento y entendían injusticia. También notó algo más, las manos callosas de un hombre que conocía el trabajo duro, y una postura que hablaba de dignidad personal ganada, no heredada. ¿Sabes por qué me acusan?, preguntó, manteniendo los documentos firmemente contra su pecho. Me dijeron que robaste ganado de la hacienda, respondió él. Pero los hombres que me lo dijeron son los mismos que han estado robando tierras de familias campesinas durante años. Así que supongo que la verdadera pregunta es, ¿qué sabes tú que ellos no quieren que sepas? La pregunta golpeó a Esperanza como una revelación. Este vaquero no solo entendía su situación, entendía el contexto más amplio de corrupción e injusticia que la había llevado a este momento. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti?, preguntó, descendiendo algunos pasos más pero manteniendo una posición desde la cual podría huir si fuera necesario. Sebastián consideró la pregunta con la seriedad que merecía. Luego, en un gesto que sorprendió incluso a él mismo, desenfundó su revólver y lo colocó en el suelo, empujándolo hacia ella con el pie. Porque te estoy entregando mi vida, dijo simplemente. Si quieres matarme, puedes hacerlo. Si quieres huir, puedes hacerlo. Pero si quieres luchar por la justicia, necesitas a alguien que conozca el sistema desde adentro. Esperanza miró el arma en el suelo, luego de vuelta al rostro del hombre que se había desarmado voluntariamente frente a ella. En sus ojos vio algo que no había esperado encontrar, un reflejo de su propia determinación de hacer lo correcto sin importar el costo personal. Estos documentos, dijo, levantando los papeles, prueban que don Aurelio ha estado falsificando títulos de propiedad y sobornando funcionarios durante más de una década. Mi familia no fue la primera. No seremos la última, a menos que alguien haga algo al respecto. ¿Y qué propones hacer?, preguntó Sebastián, dando un paso más cerca. Llevar estos documentos a la capital del estado. Encontrar a alguien en el gobierno federal que no esté en el bolsillo de don Aurelio. Exponer toda la red de corrupción. Es un plan peligroso, observó él. Don Aurelio tiene contactos en todas partes. Matará a cualquiera que trate de exponerlo. Entonces moriré luchando por la justicia,
dijo Esperanza con una convicción que hizo que Sebastián sintiera un respeto profundo por esta mujer extraordinaria. Es mejor que vivir como prisionera de la mentira. Sebastián se acercó lo suficiente para tomar el revólver del suelo, pero en lugar de apuntarlo hacia ella, lo enfundó. No vas a morir, dijo con una determinación que igualaba la de ella. Pero tampoco vas a luchar sola. Detrás de ellos, Torrijos y Ruiz habían perdido la paciencia. Habían visto la conversación prolongada, el intercambio del arma, y habían llegado a una conclusión que no les gustaba nada. Sebastián Morales se había pasado al bando de la fugitiva. Esto se acabó, gruñó Torrijos, montando su caballo. Vamos a tomar a esa mujer nosotros mismos. Pero mientras espoleaban sus caballos hacia la formación rocosa, ni Esperanza ni Sebastián mostraron signos de miedo. En cambio, se colocaron uno al lado del otro, unidos por una causa común que era más poderosa que cualquier amenaza que pudieran enfrentar. El desierto había sido testigo de muchas confrontaciones a lo largo de los siglos, pero pocas habían llevado consigo las implicaciones de justicia y redención que estaban a punto de desarrollarse bajo el sol implacable de Chihuahua. El sonido de los cascos galopando hacia ellos rompió la tensión del momento íntimo que Esperanza y Sebastián habían compartido. Los dos pistoleros de don Aurelio se acercaban con la intención clara de tomar el control de la situación por la fuerza, sus rostros endurecidos por años de violencia al servicio del cacique más despiadado de la región. «Morales», gritó Torrijos mientras espoleaba su caballo hacia la formación rocosa. «Apártate de esa mujer o te consideraremos cómplice de una fugitiva». Sebastián no se movió de su posición junto a Esperanza. En cambio, su mano descansó casualmente sobre la culata de su revólver, mientras sus ojos calculaban distancias y ángulos con la precisión de un hombre que había sobrevivido a más confrontaciones de las que prefería recordar. «Los únicos fugitivos aquí», respondió con una voz que cortó el aire del desierto como acero templado, «son ustedes dos, huyendo de su propia conciencia». Esperanza observó la escena desarrollarse con una mezcla de admiración y preocupación. Este vaquero, que había aparecido en su vida como un perseguidor, ahora se interponía entre ella y el peligro mortal. Pero más que eso, había algo en su postura que le decía que no era la primera vez que Sebastián Morales elegía el lado correcto de una pelea, sin importar las consecuencias personales. «¿Sabes lo que le pasa a la gente que traiciona a don Aurelio?», amenazó Ruiz, de Senf. «Hundando su rifle. Terminan alimentando a los opilotes en el desierto». «¿Y tú sabes lo que les pasa a los cobardes que amenazan a mujeres inocentes?», replicó Sebastián, su voz tan calmada que resultaba más intimidante que cualquier grito. «Terminan explicándole a Dios por qué eligieron el lado equivocado». La confrontación había alcanzado el punto donde las palabras se agotaban y las acciones hablaban más fuerte. Pero antes de que la violencia pudiera estallar, Esperanza hizo algo que ninguno de los tres hombres esperaba. Se colocó un paso adelante, posicionándose entre los pistoleros y Sebastián. «Basta», dijo con una autoridad que surgía de algún lugar profundo en su alma. «No derramaremos sangre por mi causa. Ya ha habido suficiente muerte en nombre de la codicia de don Aurelio». Levantó los documentos que había estado protegiendo. «¿Quieren saber por qué me persiguen realmente? No es por el supuesto robo de ganado. Es por esto». Agitó los papeles al viento. «Pruebas de que don Aurelio ha estado robando tierras de familias campesinas durante más de una década. Documentos que demuestran sobornos a funcionarios, títulos de propiedad falsificados, amenazas de muerte contra quienes se oponían a él». Torrijos y Ruiz intercambiaron miradas. Habían sido contratados como músculo, no como confidentes, pero habían escuchado suficientes conversaciones susurradas para saber que las acusaciones de Esperanza no eran descabelladas. «Esos papeles no prueban nada», mintió Torrijos, pero su voz había perdido parte de su convicción anterior. «¿No?», dijo Esperanza, desplegando uno de los documentos. «Aquí hay una carta firmada por don Aurelio ordenando la muerte de José Ramírez, el líder campesino que organizó la resistencia contra el despojo de tierras. Una carta con su sello personal y la fecha exacta en que Ramírez fue encontrado muerto, supuestamente por bandidos. Punto». El silencio que siguió fue tan pesado como el calor del desierto. Incluso Ruiz, el más brutal de los dos pistoleros, parecía perturbado por la revelación. José Ramírez había sido respetado en toda la región como un hombre de principios que luchaba por los derechos de los pequeños propietarios. Sebastián aprovechó el momento de duda para dar un paso adelante. «Ustedes dos tienen una decisión que tomar», dijo, dirigiéndose a los pistoleros con una seriedad mortal. «Pueden seguir siendo parte de este sistema corrupto, ayudando a un hombre que mata a gente inocente para robar sus tierras. O pueden alejarse ahora mismo y empezar a vivir con honor».
Don Aurelio nos matará si regresamos sin la mujer, protestó Ruiz, pero su protesta sonaba más a súplica que a amenaza. Don Aurelio los matará de todas formas una vez que ya no los necesite, respondió Esperanza con una sabiduría que superaba sus años. Los hombres como él no mantienen testigos vivos indefinidamente. La verdad de sus palabras resonó en el aire del desierto como el eco de una campana. Torrijos y Ruiz habían visto suficientes accidentes y desapariciones en su tiempo trabajando para el cacique como para no reconocer la lógica implacable de la observación de Esperanza. Después de varios minutos de tensión palpable, Torrijos bajó lentamente su arma. ¿Qué propones?, preguntó, dirigiéndose tanto a Esperanza como a Sebastián. Si no podemos regresar con don Aurelio, y no podemos quedarnos en la región, ¿qué opciones tenemos? Ayúdenos a llegar a la capital del estado, dijo Esperanza inmediatamente. Ayúdenos a entregar estos documentos a las autoridades federales. Testifiquen sobre lo que han visto trabajando para don Aurelio. Cuando todo salga a la luz, serán testigos protegidos, no fugitivos. Sebastián asintió, agregando peso a la propuesta. La justicia no es solo para los ricos y poderosos. Es para todos nosotros. Pero solo funciona cuando hombres valientes deciden hacer lo correcto. La transformación que siguió fue gradual pero notable. Durante la siguiente hora, bajo la sombra escasa de los mezquites, los cuatro se sentaron en círculo mientras Esperanza desplegaba documento tras documento, revelando el alcance completo de la red de corrupción de don Aurelio. Había cartas que ordenaban la muerte de líderes campesinos, contratos falsificados que transferían tierras por cantidades ridículamente bajas, recibos de sobornos pagados a jueces y funcionarios gubernamentales, e incluso evidencia de conexiones con grupos de bandidos que aterrorizaban a las comunidades que se resistían al despojo. Dios santo, murmuró Torrijos, leyendo una carta particularmente incriminatoria. Esto es peor de lo que pensé. Nosotros hemos sido parte de genocidio. No es demasiado tarde para cambiar, le aseguró Esperanza. La redención siempre es posible para quienes están dispuestos a luchar por ella. Mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte occidental, pintando el desierto de tonos rojos y dorados, los cuatro desarrollaron un plan que era audaz en su simplicidad. Viajarían juntos hacia la capital del estado, presentándose no como fugitivos sino como testigos de una injusticia que había permanecido oculta demasiado tiempo. Sebastián utilizaría sus contactos en la industria ganadera para conseguir audiencias con funcionarios federales. Torrijos y Ruiz proporcionarían testimonio de primera mano sobre las actividades criminales que habían presenciado. Y Esperanza presentaría los documentos que demostraban el patrón sistemático de corrupción y asesinato. No será fácil, advirtió Sebastián mientras preparaban sus caballos para el viaje. Don Aurelio tiene influencia incluso en la capital. Habrá gente poderosa que querrá protegerlo. Entonces tendremos que ser más inteligentes que ellos, respondió Esperanza con una determinación que brillaba en sus ojos como las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Y más valientes. Mientras cabalgaban hacia el norte bajo un cielo que se llenaba gradualmente de estrellas, los cuatro no eran ya perseguidor y fugitiva, pistoleros y víctima. Se habían convertido en algo más poderoso, aliados unidos por una causa justa, dispuestos a arriesgar todo por la posibilidad de crear un mundo donde la justicia fuera más que una palabra vacía en los tribunales corruptos. El desierto había sido testigo de su transformación, y ahora sería testigo de su viaje hacia una confrontación que podría cambiar el destino de todos los campesinos que habían sufrido bajo el reino de terror de don Aurelio Mendoza. 3 semanas después de su encuentro en el desierto, Esperanza, Sebastián, Torrijos y Ruiz se encontraron en los pasillos de mármol del Palacio de Gobierno en la capital del estado, sus rostros curtidos por el sol contrastando dramáticamente con la elegancia europea del edificio colonial. El viaje había sido arduo, lleno de peligros y persecuciones, pero finalmente habían llegado al corazón del poder político donde la justicia podría, por fin, prevalecer sobre la corrupción. El licenciado Fernando Díaz, procurador general del Estado, era un hombre de 60 años cuya reputación de incorruptibilidad había sobrevivido a 3 décadas de política mexicana. Cuando Sebastián, utilizando sus contactos en la industria ganadera, había conseguido una audiencia con él, no había esperado encontrarse con una historia tan compleja y explosiva como la que Esperanza estaba a punto de presentar. Señorita Vázquez, dijo el procurador, examinando los documentos que ella había extendido sobre su escritorio de caoba, estas acusaciones son extraordinariamente graves. Si son ciertas, estamos hablando de una red criminal que se extiende mucho más allá de un simple cacique local. Lo sé, señor, respondió Esperanza, su voz firme a pesar de los nervios que sentía. Por eso estoy aquí.
No se trata solo de mi familia o mi tierra. Se trata de justicia para cientos de familias que han perdido todo. Torrijos y Ruiz, sentados en sillas de cuero al lado de Sebastián, añadieron sus testimonios con voces que temblaban ligeramente por la magnitud de lo que estaban revelando. Describieron asesinatos que habían presenciado, intimidaciones que habían llevado a cabo siguiendo órdenes, y sobornos que habían visto cambiar de manos en habitaciones llenas de humo y whisky. Señor Torrijos, preguntó el procurador, ¿está usted preparado para testificar bajo juramento sobre estas actividades? Entiende que al hacerlo se está exponiendo a represalias potencialmente letales. Entiendo, señor, respondió Torrijos, mirando brevemente a Esperanza antes de continuar. Pero también entiendo que algunas cosas son más importantes que la seguridad personal. He visto demasiadas injusticias. Es hora de que eso termine. Durante las siguientes 4 horas, el procurador examinó meticulosamente cada documento, cada testimonio, cada pieza de evidencia que el grupo había reunido. Al final, se reclinó en su silla con una expresión que mezclaba admiración y determinación férrea. En mis 30 años como funcionario público, dijo finalmente, nunca he visto un caso de corrupción documentado tan exhaustivamente. Señorita Vázquez, usted y sus compañeros han hecho un servicio extraordinario a la justicia mexicana. Una semana después, las fuerzas federales rodearon la hacienda de don Aurelio al amanecer. El operativo, dirigido personalmente por el procurador, resultó en el arresto no solo del cacique, sino de una red de funcionarios corruptos que incluía jueces, alcaldes, y hasta un gobernador adjunto que había estado protegiendo las actividades criminales a cambio de sobornos sustanciales. Esperanza, que había insistido en estar presente durante el arresto, sintió una mezcla compleja de triunfo y tristeza mientras veía cómo esposaban al hombre que había destruido tantas vidas. No había satisfacción personal en la venganza, pero sí una profunda sensación de que finalmente se había hecho justicia. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Sebastián mientras observaban cómo llevaban a don Aurelio hacia el vehículo que lo transportaría a la cárcel. Como si finalmente pudiera respirar, respondió ella, tomando una bocanada profunda del aire matutino que olía a tierra húmeda y posibilidades nuevas. Como si todas las familias que perdieron sus tierras finalmente pudieran descansar en paz. Los meses siguientes trajeron cambios dramáticos a toda la región. Las tierras robadas fueron devueltas a sus propietarios legítimos, los funcionarios corruptos fueron reemplazados por hombres y mujeres de integridad, y se estableció un nuevo sistema de supervisión federal para prevenir futuros abusos de poder. Esperanza se convirtió en algo que nunca había esperado ser, una líder. Las familias campesinas la buscaban para mediar disputas, para ayudar con asuntos legales, para organizar cooperativas que les permitieran competir efectivamente en los mercados regionales. Ella aceptó estas responsabilidades con la misma determinación que había mostrado durante su huida por el desierto. No es lo que había planeado para mi vida, le confió a Sebastián una tarde mientras revisaban los planos para una nueva escuela que la comunidad estaba construyendo con fondos recuperados de los bienes confiscados a don Aurelio. Pero tal vez es lo que se suponía que debía hacer. A veces, respondió él, tomando su mano entre las suyas, nuestro verdadero destino se revela no cuando elegimos el camino fácil, sino cuando elegimos el camino correcto, sin importar lo difícil que sea. Sebastián había encontrado su propio propósito en los eventos que siguieron al arresto de don Aurelio. Utilizando su conocimiento del negocio ganadero y su comprensión de las tácticas de los poderosos, se había convertido en una especie de detective privado que ayudaba a otras comunidades a identificar y exponer la corrupción antes de que pudiera echar raíces profundas. Torrijos y Ruiz, por su parte, habían encontrado redención de maneras que nunca habrían imaginado. Bajo el programa de testigos protegidos, habían sido reubicados en una región diferente del país, donde trabajaban como instructores en un programa gubernamental que enseñaba a jóvenes en riesgo alternativas a la violencia y el crimen. ¿Quién habría pensado?, reflexionó Torrijos durante una de sus visitas a la región para testificar en juicios relacionados, que una mujer fugitiva nos enseñaría más sobre honor y coraje de lo que aprendimos en años de trabajar para hombres poderosos. 2 años después del encuentro en el desierto, Esperanza y Sebastián se casaron en una ceremonia simple pero emotiva en la iglesia del pueblo que había sido reconstruido con fondos de la restitución. Toda la comunidad asistió, no solo para celebrar su amor, sino para honrar a 2 personas que habían arriesgado todo por la justicia. Durante la ceremonia, el padre Miguel, que había conocido a la familia de Esperanza desde su infancia, pronunció palabras que resonarían en los corazones de todos los presentes. Hoy no solo celebramos la unión de 2 almas que se encontraron en el desierto, dijo, mirando a la pareja que se encontraba ante el altar adornado con flores silvestres.
Celebramos la prueba de que el amor verdadero no es solo el que existe entre un hombre y una mujer, sino el amor por la justicia, por la verdad, por el bienestar de nuestro prójimo. Mientras intercambiaban votos bajo el techo de vigas de madera que había sido reconstruido por manos voluntarias de la comunidad, Esperanza y Sebastián sabían que estaban sellando algo más que un compromiso matrimonial. Estaban comprometiéndose a continuar la lucha por un México donde la justicia no fuera un privilegio de los ricos, sino un derecho de todos los ciudadanos. Esa noche, mientras bailaban bajo las estrellas del mismo desierto donde se habían encontrado por primera vez, Esperanza reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado con cadenas rotas y una huida desesperada. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó a Sebastián mientras se mecían al ritmo de la música de guitarra que tocaban los músicos del pueblo. ¿De qué?, respondió él, girándola suavemente. De haber elegido ayudarme en lugar de capturarme. De haber arriesgado tu vida por una desconocida. Sebastián se detuvo y la miró a los ojos, sus rostros iluminados por la luz dorada de las antorchas que rodeaban la pista de baile improvisada. Esperanza, dijo, pronunciando su nombre con toda la ternura del mundo, cuando te vi de pie en esas rocas, sosteniendo esos documentos como si fueran la llave del futuro, supe que no eras una desconocida. Eras la mujer que había estado esperando toda mi vida sin saberlo. La mujer que me enseñaría que vale la pena luchar por algo más grande que nosotros mismos. Mientras continuaron bailando bajo el cielo estrellado, rodeados por una comunidad que había aprendido que la verdadera libertad no se encuentra en la huida, sino en la valentía de enfrentar la injusticia y transformarla en esperanza, tanto Esperanza como Sebastián sabían que habían encontrado algo raro y precioso, un amor forjado en la lucha por la justicia, templado en el fuego de la adversidad, y destinado a durar tanto como las estrellas que habían sido testigos de su primer encuentro en el vasto y hermoso desierto de Chihuahua. Su historia se convertiría en leyenda en la región, no como un cuento de hadas sobre el amor que todo lo conquista, sino como un testimonio del poder transformador de la justicia y la redención, y como prueba de que a veces, cuando una persona decide buscar algo más grande que ella misma, el universo conspira para ayudarla a encontrarlo.